La aduana es una dependencia pública que está bajo el mandato del Estado. Se encuentra ubicada en las fronteras del país con el objetivo de chequear y organizar todas las mercancías que ingresan o salen del mismo. Su nombre es de origen árabe, adayuan, que significa registro o libro de cuentas. La aduana está integrada por los llamados agentes aduaneros, los cuales son personas jurídicas autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para ejercer actividades auxiliares de la función pública aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios del comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes en materia de importación y exportación y el tránsito aduanero. Las aduanas desempeñan diferentes funciones, dentro de las cuales están: comprobar que las mercancías que entran y salen del país se ajusten a la legislación que establece el mismo. Aquellos que no cumplen estas normas son retenidos y el propietario puede ser sancionado. Controlar el tráfico de personas y objetos ocultos, como lo son armas, drogas, joyería y obras de arte. Controlar el tráfico de animales, comprobando sus vacunas y el estado de salud. Y con esto se evita el ingreso de plagas e infecciones al país y también se evita el tráfico ilegal de animales en peligro de extinción. Las aduanas detectan las falsificaciones y productos piratas, como lo son los discos, los programas informáticos, la ropa con marca falsa, los juguetes, entre otros, ya que los productos deben estar homologados y etiquetados. Proteger el ambiente evitando el tráfico de sustancias que pueden ser nocivas o dañinas para el ecosistema local o productos tóxicos. El cobro de aranceles. La entrada de cualquier mercancía supone el pago de un impuesto que va en función de su naturaleza. Las clases de aduanas. Los principales tipos de aduanas son la aduana terrestre, la aduana aérea y la aduana marítima. Las aduanas son entes u oficinas pertenecientes al área fiscal y gubernamental del país, en este caso, nuestra República de Colombia. Se encargan del control de las operaciones comerciales, tanto internas como externas, es decir, se encargan de las importaciones y de las exportaciones, además del recaudo de los tributos establecidos según la ley. Entre sus obligaciones podemos destacar el permiso de entrada a un país a los ciudadanos extranjeros, además el estudio de las mercancías que se movilizan, para de esta forma evitar el tráfico de productos tóxicos que arriesguen la salud pública, e impedir el robo del patrimonio histórico y cultural. Según la función que cumplan en cada momento determinado del tiempo, las podemos clasificar como: aduanas de entrada. Son las encargadas de la recepción de mercancías que serán declaradas como consumo nacional. Aduanas de destino. Su función es la de fiscalizar mercancías o productos enviados por terceros. Aduanas de paso fronterizo. Estas, en concreto, no son ni de emisión ni de recepción de mercancías, sino las encargadas de controlar las mercancías que aún están en proceso de tránsito hacia su destino, revisarlas y sellar su documentación. Entre las más conocidas en Colombia tenemos: en Arauca, el Puente Internacional General José Antonio Páez; en Puerto Asís, el CEBAF de San Miguel, limitando con Ecuador; en Ipiales, Nariño, el Puesto de Control Aduanero Puente Internacional Rumichaca. Según el medio en el que se transportan las mercancías, las aduanas se clasifican en: aduana terrestre. Las aduanas terrestres movilizan una gran cantidad de productos, al igual que las aduanas marítimas. Estas generalmente se encuentran en puntos limítrofes entre países y por estas circulan mercancías en transporte pesado, vehículos particulares e incluso a través de peatones, especialmente en las fronteras ubicadas
entre ciudades grandes de diferentes países. En la costa, la más conocida es la de Paraguachón, entre Maicao, La Guajira y Venezuela. Además, el puente internacional Simón Bolívar, entre Cúcuta y Venezuela. En Leticia, el Amazonas, podemos encontrar la Avenida Internacional Tabatinga, que comunica Leticia con Brasil y Perú. Aduana aérea. Las aduanas aéreas están ubicadas en aeropuertos internacionales y representan el ámbito de mayor tránsito de individuos. Su función radica en la revisión de la documentación de los pasajeros que intentan ingresar a un país, para constatar que estos cuenten con los permisos correctos y que su equipaje cumpla con las normas establecidas. En las aduanas se hace una revisión exhaustiva de los equipajes, tanto en la entrada como en la salida de pasajeros. Se otorgan penas de cárcel a las personas que sean detectadas con productos ilegales, como drogas o mercancía de contrabando. Las aduanas aéreas también tienen la potestad de revisar y retirar mercancía de las maletas de los pasajeros que puedan atentar contra la seguridad. En estas aduanas también se recibe mercancía de importación y exportación, la cual es revisada por las aduanas de entrada y luego por las aduanas de destino. Aduana marítima. Representa el tipo de aduana que moviliza la mayor cantidad de mercancía entre países que se encuentran muy alejados geográficamente. Sobre todo, maneja mercancía de tipo pesada o de gran tamaño, como vehículos o maquinaria para industrias. Para la movilización de transportes marítimos y buques, se debe contar con permisos de navegación establecidos por cada país y con identificaciones específicas, como por ejemplo, banderas blancas. Las aduanas marítimas se encargarán de revisar la mercancía de entrada y salida y su respectiva documentación. En el caso de los cruceros turísticos, las aduanas fungirán las mismas obligaciones de las aduanas aéreas y las de paso fronterizo, sellando los pasaportes y revisando la documentación. La normatividad aduanera en Colombia parte de la aplicación paralela de dos decretos, el 2685 de 1999 y el 390 del 2016. Pero como si este escenario no fuera poco, en el 2018 entra un nuevo decreto, el 349, que modificó cerca de 204 artículos. Este decreto fue fruto de una concertación entre aduaneros, pero no entraron en vigor la mayoría de sus artículos, haciendo que el decreto 2685 del 99 se mantenga al frente, regulando los regímenes aduaneros que hoy tenemos en importación y exportación. El 2 de agosto del año 2019 entra en vigor el decreto 1165, denominado régimen aduanero, el cual deroga el decreto 2685 del año 1999 y el decreto 390 del 2016, con excepción del primer inciso del artículo 675, los artículos 2 y 3 del decreto 2147 del 2016 y el decreto 349 del 2018. Y también acorta los tiempos de implementación del nuevo sistema informático de importación y exportación, agregando algunas figuras jurídicas que suavizan este proceso. La nueva disposición castiga de forma drástica a quienes cometen infracciones asociadas a delitos y fraude aduanero. El tiempo que posibilita que los errores formales sean subsanables y no impliquen necesariamente una sanción, lo que hace más claro y equitativo el régimen sancionatorio. Esta regulación es el resultado de un trabajo cuidadoso y de concertación y diálogo entre el gobierno nacional y los gremios del país, orientado a facilitar las operaciones de comercio exterior y a lograr un equilibrio entre infracciones y las sanciones aplicables en los procedimientos aduaneros. Este proceso, que comenzó hace varios años, se materializó con el decreto 390 del 2016, que tuvo como objetivo actualizar la norma aduanera a los estándares y mejores prácticas internacionales en materia de facilitación y control en las operaciones de comercio. Y se complementa y fortalece con el decreto 349. Este otorga mayor seguridad jurídica y ajusta procedimientos que hacen posibles las nuevas operaciones aduaneras que demanda hoy el comercio global. Este régimen permite aplicar correctamente las normas relativas a los procesos controlados por la administración aduanera. Permite minimizar el riesgo en la ejecución de operaciones de importación, exportación y tránsito.
permite consultar las normas complementarias en materias como valoración aduanera, impuestos, derecho a la exportación, inspección simultánea, sistemas especiales, operadores económicos, entre otras. Normatividad aduanera en Colombia. ¿Qué hay de nuevo y cómo entenderlo? La nueva normatividad aduanera vincula artículos de los decretos 2685 de 1999, Decreto 390 de 2016, Decreto 349 de 2018, y en cada uno de ellos existen artículos vigentes a la fecha, por lo que se hace necesario indagar la norma antes de realizar procesos aduaneros. Aquí presentaremos una guía de los cambios que trae y lo que debemos conocer. Las principales novedades y beneficios de regulación que entró en vigencia son: primero, sincronía a nivel internacional. La nueva legislación trajo consigo cambios en las definiciones, conceptos, calidades y certificaciones, procesos y procedimientos que están a la par con lo solicitado en el marco normativo internacional. Cambios en definiciones. En la siguiente tabla podemos apreciar los cambios que han surgido las definiciones en el antes por medio del decreto 2685 de 1999 y ahora mediante el decreto 390 del año 2016. Cambios en el proceso de desaduanamiento. En la siguiente tabla podemos darnos cuenta de los cambios que surgieron de igual forma antes mediante el decreto 2685 de 1999 y ahora por medio del decreto 390 del año 2016. Número 2. Nuevos conceptos. Se incorpora en la nueva legislación conceptos de declaraciones anticipadas. Se genera la obligación de presentar declaración de importación en forma anticipada para determinadas mercancías. El término de presentación de esta declaración anticipada debe entenderse al plazo de 15 días calendario entre la fecha de presentación de la declaración y la fecha de llegada de la mercancía. Unidades funcionales obligatorias. Presentación ante la DIAN de artículos, elementos o componentes que constituyen una unidad completa. Se debe solicitar una resolución por parte de esta entidad para que determinen la posición arancelaria y los impuestos aduaneros a pagar cuando se ingrese a territorio nacional. Infraestructuras logísticas especializadas. Son áreas delimitadas donde se realizan por parte de uno o varios operadores actividades relativas a la logística, entre otras, el transporte, la manipulación y distribución de mercancías, las funciones básicas, técnicas y las actividades de valor agregado para el comercio de mercancías nacional e internacional. El análisis integral aplica para determinar si los errores en la cantidad o los errores u omisiones en la descripción de la mercancía conllevan o no a que la mercancía objeto de control sea diferente a la declarada. Tercero, mayor facilidad en la logística aduanera. La nueva normatividad permite mejoramiento de tiempos en los procesos de desaduanamiento, disminución en los requisitos para reembarques, se amplían las opciones de tipos de garantías, no presentación ante bancos para las declaraciones que no generen pago, entre otros. Cuarto, nuevo sistema de administración de riesgos. La DIAN implementará un sistema de administración de riesgos que permitirá identificar los operadores de comercio exterior, medir su exposición al riesgo y determinar la calidad aduanera, operadores de confianza u operadores de comercio exterior, para cada uno y así poder otorgarle beneficios en el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. Quinto, operadores de comercio. Con la nueva reglamentación desaparecen las figuras de ALTEX y UAP, con un tiempo transitorio de 4 años hasta el 2020, y aparecen nuevas figuras como usuarios de confianza, operadores de comercio y OEA.
Sexto, mayor seguridad en la cadena de suministro. Con la certificación del Operador Económico Autorizado, OEA, se garantiza la seguridad en toda la cadena de suministro y para acceder a ella se debe cumplir con la totalidad de requisitos establecidos por la norma. Dentro de los beneficios de obtener esta certificación están actuación directa como declarantes, pago consolidado de impuestos aduaneros, inspección de mercancía en las instalaciones del cliente, devoluciones de IVA a los 30 días, asignación de un oficial exclusivo en la DIAN, procesos aduaneros abreviados y reducidos en los montos de las garantías. Séptimo, mayores eficiencias en tiempos. En este nuevo decreto se incorporan nuevas figuras. La figura de los centros de distribución logística internacional, actuando como depósitos de carácter público habilitados por la DIAN, ubicados en zonas primarias como puertos, aeropuerto o infraestructuras logísticas especializadas, estas últimas cuando cuenten con zona de arribo habilitadas. A estos centros podrán ingresar para su almacenamiento mercancías del exterior, nacionales o en proceso de terminación de un régimen de transformación y en ensamble o de un régimen suspensivo, que van a ser objeto de distribución bajo la modalidad de reembarque, importación o exportación. Esto permite mejorar eficiencias en el manejo logístico de la operación. La figura del transbordo internacional para que los aeropuertos del país realicen operaciones de consolidación de envíos y paquetes de mensajería expresa internacionales con destino a otros países. Si bien el transbordo ya era un régimen que traía consigo el Decreto 2685 de 1999, con el Decreto 390 del 2016 permite realizar la consolidación para mensajería expresa en los aeropuertos. La figura de zonas de control comunes a varios puertos o muelles donde se desarrollan los controles aduaneros, inspecciones no intrusivas, labores de control de cumplimiento de las formalidades aduaneras de la carga o mercancía que ingrese o salga del territorio aduanero nacional, así como los controles que cumplen las demás autoridades. Esto beneficia a los clientes por tener más lugares habilitados para dichas funciones, que facilitan y requieren menos estadía en puertos de la mercancía. En el enlace que les dejaré a continuación, la señora Sandra Mora, abogada especialista en negocios internacionales de la Universidad de los Andes, comparte su opinión de cómo ha sido el proceso de transición de la entrada en vigencia de la nueva normatividad y otras consideraciones que se deben tener en cuenta en este proceso. Los Incoterms son términos de comercio internacional que se utilizan para acordar las responsabilidades de exportador e importador, que afectan tanto en costos, responsabilidades y contratos internacionales, no importa que importes o exportes. Las especificaciones de cada derecho y obligación del vendedor y comprador son modificadas cada 10 años, por lo que en 2010 se dio el último cambio. De hecho, para este año se espera la participación de representantes de China y Australia, donde el comercio exterior ha adquirido una gran fuerza. Además, estos son abreviaturas y vienen definidos, perfilados por la autoridad de la Cámara de Comercio Internacional, que fija el estricto sentido de su significado. La aceptación plasmada y reconocida como única, uniforme y auténtica. Cada Incoterm comprende 3 letras por medio de las cuales se abrevian los derechos y obligaciones que corresponden al comprador y al vendedor en cada operación de compra y venta de mercancía. Los términos de comercio internacional más habituales son: carga en el lugar donde se encuentra el exportador, transporte hasta el lugar desde donde saldrá la mercancía a otro país, pago de la aduana del país desde donde se realiza la exportación, costes de carga de mercancía en el país exportador,
flete y recargos del transportador en sí. Costes para descargar la mercancía en el país importador. Costes de la aduana de país importador. Licencias necesarias en el país importador. Transporte que se realiza dentro del país importador. Descarga de la mercancía en el domicilio del importador. Seguros. Así pues, cada ICOMTERM marca si es el exportador o el importador quien debe hacerse cargo de la responsabilidad en cada uno de los puntos mencionados. Por lo tanto, en cada caso de haber algún tipo de problema, te podrá delimitar perfectamente quién debe asumir los costes derivados por el error. Aunque los orígenes del ICOMTERM se datan en los años 1920, la creación como tal la hizo la Cámara de Comercio Internacional en el año 1936. Desde entonces, la comunidad del transporte internacional ha sido testigo de múltiples cambios y nuevas ediciones de los ICOMTERMs, como la del 53, 67 y 76. Pero durante los últimos 50 años, estas revisiones han tenido lugar periódicamente cada 10 años, haciéndose efectivas a principios de cada década y dando lugar a los ICOMTERMs 1980, 90, 2000 y 2010, y ahora su nueva actualización para el año 2020. Los ICOMTERMs han vivido ya 8 revisiones y aunque en su principio su aplicación se limitaba a tan solo 13 países, hoy son utilizados en más de 140 países y pueden ser consultados en 31 lenguas diferentes. A continuación, veremos los grupos y distintos tipos de transporte de los ICOMTERM. En el puesto número 1 encontramos multimodal, que significa que hay una articulación entre diferentes modos de transporte a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de transbordo de materiales y mercancías, incluyendo contenedores, pallets o artículos similares utilizados para consolidación de cargas. En este grupo encontraremos el EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP y DDP, los cuales desglosaremos más adelante. En el grupo 2 es exclusivo para el transporte marítimo y vías navegables interiores. Aquí encontramos el FAS, FOB, CFR, SIF. Destacar que desaparecen de la lista con respecto a los ICOMTERM de 2000 el DDU, DAF, DES, DEQ. El ICOMTERM EXW o en fábrica es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios locales, pero no tiene ninguna obligación de cargar la mercancía en el vehículo que venga a recoger la mercancía, ni tampoco despachará la mercancía para la exportación. Si el vendedor se ofrece a cargar la mercancía en el vehículo recogido, recomendamos usar la regla FCA, que es franco porteador, ya que esta regla obliga al vendedor a cargar la mercancía a su cuenta y riesgo. El ICOMTERM FCA, franco porteador, es el lugar de entrega acordado. Es cuando el vendedor entrega la mercancía al porteador, quien es responsable de realizar el porte, o a otra persona designada por el comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar acordado. Se recomienda especificar con todo detalle el punto del lugar de entrega acordado, ya que el riesgo que se transmite al comprador en ese punto. La regla ICOMTERM FCA exige que el vendedor despache la mercancía por la exportación, si aplicable. Sin embargo, el FCA exime al vendedor de cualquier obligación de despachar la mercancía para la importación, pagos de derechos de importación o trámites aduaneros de importación. El ICOMTERM FAS o franco al costado del buque es cuando el vendedor coloca la mercancía al costado del buque acordado por el comprador, por ejemplo en el muelle, en el puerto de embarque acordado. El riesgo se transmite cuando la mercancía está al costado del buque y el comprador asume todos los costes a partir de ese momento.
Se recomienda especificar con todo detalle el punto de carga en el puerto de embarque acordado, ya que los riesgos y costes en dicho punto los asume el vendedor. Cuando la mercancía debe ser agrupada o consolidada en contenedores, el vendedor hace entrega de la misma al portador de una terminal de contenedores. Desde ese momento, el vendedor pierde el control de la mercancía y ésta pasa por múltiples movimientos para ser agrupada en un contenedor. Cuando esto sucede, se recomienda usar la regla ICOMTER FCA. La regla FAS exige al vendedor que despache la mercancía para la exportación, si es aplicable. Sin embargo, el FCAE exime al vendedor de cualquier obligación de despachar la mercancía para la importación, pagos de derechos de importación o trámites aduaneros de importación. El ICOMTER FOB franco a bordo es cuando el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque acordado por el comprador en el puerto de embarque acordado. El riesgo se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque y el comprador asume todos los costes a partir de ese momento. Se recomienda especificar con todo detalle el punto de carga en el puerto de embarque acordado, ya que los riesgos y costes hasta dicho punto lo asume el vendedor. En las reglas FAS, FCA y FOB, el vendedor entrega la mercancía a un medio de transporte escogido por el comprador. En el momento en que la mercancía se agrupa o se consolida en contenedores, el vendedor la entrega al portador en una terminal de contenedores. A partir de ahí, el vendedor pierde el control de la mercancía, que pasa por múltiples movimientos para ser agrupada en un contenedor. ICOMTER CPT o transporte pagado hasta es cuando el vendedor entrega la mercancía al porteador, quien es responsable de realizar el porte, o a otra persona designada por el vendedor en un lugar acordado. Con esta regla, el vendedor debe contratar y asumir los costes de transporte para llevar la mercancía hasta el lugar acordado por el vendedor. La regla ICOMTER exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación, si es aplicable. Sin embargo, el CPT exime al vendedor de cualquier obligación de despachar la mercancía para la importación, pagos de derecho de importación o trámites aduaneros de importación. El término CIP o transporte seguro pagados hasta es cuando el vendedor entrega la mercancía designada por el vendedor en un lugar acordado y en el que el vendedor contrata y paga los costes de transporte para llevar la mercancía hasta el lugar acordado. El vendedor también contrata un seguro de transporte contra el riesgo del comprador de pérdida, daños causados de la mercancía durante el transporte. Con esta regla, el comprador debe tener en cuenta que la cobertura es mínima y si deseara una mayor cobertura para la mercancía, debe acordarlo con el vendedor o contratar un seguro extra. El ICOMTER CFR o coste y flete es cuando el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque. El riesgo se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque y el vendedor debe contratar y pagar los costes y fletes necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino acordado. Cuando la mercancía se agrupa o consolida en contenedores, el vendedor la proporciona al porteador en una terminal de contenedores. A partir de ese momento, el vendedor pierde el control de la mercancía, que experimenta varios movimientos para ser agrupadas en un contenedor. El término CIF o coste seguro y flete es cuando el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque. El riesgo se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque y el vendedor debe contratar y pagar los costes y fletes necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino acordado. El vendedor también asumirá la cobertura de seguro contra riesgo de pérdida o daños a la mercancía durante el transporte. El comprador debe tener en cuenta que la cobertura es mínima y si desea una mayor cobertura para la mercancía, deberá acordarlo con el vendedor y contratar un seguro extra. En las reglas ICOMTER, CFR, CIF, CPT y CIP, el vendedor contrata el transporte principal. Al usar estas reglas, el vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercancía en poder del porteador, quien es responsable de realizar el porte, y no cuando llega a su destino. Se recomienda especificar con todo detalle tanto el lugar de entrega acordado, donde el riesgo se transmite al comprador, como el punto de destino acordado hasta donde el vendedor debe contratar el transporte, ya que los costes en dicho punto los asume el vendedor. El ICOMTER DAT
o entregada en terminal es cuando el vendedor entrega la mercancía cuando ésta se ha descargado del medio de transporte de llegada y se pone a disposición del comprador en la terminal acordada en el puerto o lugar de destino acordados. Terminal es cualquier tipo del muelle, almacén, estación de contenedores, terminal aérea, ferroviaria o de carretera. Este lugar puede estar cubierto o descubierto. El vendedor asume todos los riesgos de llevar la mercancía hasta la terminal, en el puerto o en lugar de destino acordado y de su posterior descarga. Término DAP o entregada en lugar. Es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del vendedor en el medio de transporte de llegada, ya preparada para la descarga en cualquier destino acordado. El vendedor corre con todos los riesgos de llevar la mercancía hasta el lugar acordado. El Incoterm DDP o entregada a derechos pagados es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del vendedor, ya despachada para la importación en los medios de transporte de llegada y preparada para la descarga en el lugar de destino acordado. El vendedor corre con todos los riesgos de llevar la mercancía hasta el lugar acordado y debe despachar la mercancía tanto para la importación como para la exportación, así como realizar todos los trámites aduaneros realizados. Si se quiere que el comprador asuma todos los riesgos y costes del despacho de importación, se recomienda usar la DAP, que es entregada en lugar. Impuestos pagaderos a la importación, tales como el IVA, los asumirá el vendedor. En las reglas Incoterm DAT, DAP y DDP, el vendedor soporta todos los riesgos y gastos necesarios para llevar su mercancía a destino. En todo caso, las reglas Incoterm 2010 son obra de la Cámara de Comercio Internacional y a su versión oficial, a la que deberán referirse en caso de cualquier discrepancia. Antes de realizar la operación, acuerde los siguientes puntos claves: lugar y fecha de salida de mercancía, lugar y fecha de recepción de la mercancía, cantidades a transportar, importe de las mercancías, qué tipo de transporte se va a utilizar en el envío de las mercancías, qué medida de embalaje y etiquetado adecuado, así como las medidas de seguridad hay que tener en cuenta para que la mercancía llegue en perfectas condiciones a su destino final. Qué parte debe asumir las diferentes tasas a sufragar, lo que son aduanas y del seguro. Qué parte debe responsabilizarse de cada una de las etapas necesarias desde que la mercancía sale del lugar de origen hasta que llega al punto final o destino final. También es importante recordar que en el transporte de mercancías el último punto tiene la mayor complejidad, ya que intervienen muchos agentes y la mercancía pasa por diferentes lugares. Asegúrese siempre que la mercancía esté en condiciones o depósitos de mercancía y delimite la forma clara de responsabilidades de la transmisión de riesgos y costes con las reglas Incoterm 2010. Ahora se dispondrán las nuevas Incoterm para el año 2020. ¿Por qué son importantes los Incoterms? Los Incoterms son un requisito en cualquier factura comercial y reducen enormemente el riesgo de que se produzca cualquier malentendido que podría llegar a costar mucho dinero. Pero, ¿y qué abarcan los Incoterms? Los Incoterms detallan las tareas, los riesgos y los costos relacionados con las transacciones de mercancías desde el vendedor hasta el comprador. Hablemos un poco de cuándo los riesgos y responsabilidad de la mercancía se transfieren o pasan del vendedor al comprador. Esto dependiendo de cada Incoterm. En el Incoterm EXW, que significa en fábrica, los riesgos y responsabilidad de la mercancía se transfieren del vendedor al comprador en el almacén, las oficinas o cualquier propiedad del vendedor en la que se recogen las mercancías. En el DAP, que significa entregado al punto, los riesgos y la responsabilidad de la mercancía se transfieren del vendedor al comprador cuando las mercancías están listas para la descarga en la dirección acordada. En el Incoterm DDP, que significa aranceles de entrega pagados, los riesgos y responsabilidad de la mercancía se transfieren del vendedor al comprador cuando las mercancías están listas para la descarga en la dirección acordada. En el Incoterm CIP, que significa transporte y seguros pagados hasta, los riesgos y responsabilidad pasan al comprador cuando la empresa de transporte del comprador recibe la mercancía. En el Incoterm DAT, que significa entregado en terminal,
Los riesgos y responsabilidad de la mercancía se transfieren al comprador cuando éste, como su nombre lo indica, llega hasta la terminal del comprador. Para el Incoterm FCA, que significa libre transportista, los riesgos y responsabilidad recaerán en el comprador cuando la empresa de transporte del comprador reciba las mercancías. Con el Incoterm CPT, que significa porte pagado hasta, los riesgos y responsabilidad de la mercancía se transfieren del vendedor al comprador cuando las empresas de transporte del comprador reciben las mercancías en las propiedades del vendedor. El Incoterm FAS, que significa libre al costado del buque, los riesgos y responsabilidad recaen en el comprador cuando las mercancías se entregan justo al lado del barco. En el Incoterm FOB, que significa libre a bordo, los riesgos y responsabilidad de la mercancía se transfieren del vendedor al comprador cuando las mercancías se entregan en el barco. Con el Incoterm CFR, que significa costo y carga, los riesgos y responsabilidad de la mercancía se transfieren del vendedor al comprador cuando las mercancías se encuentran a bordo del barco. Y por último, el Incoterm CIF, que significa coste, seguro y flete, los riesgos y responsabilidad de la mercancía recaen en el comprador cuando las mercancías se encuentran dentro del barco. Faltas que pueden cometer las aduanas y cómo se sancionan. Las sanciones aplicables a conductas irregulares en la exportación se encuentran en el artículo 483, decreto 2685 de 1999, modificado en el artículo 38 del decreto 1232 del año 2001. A continuación, algunos hechos sancionatorios y sus debidas sanciones. Infracciones aduaneras consideradas gravísimas. Exportar mercancías por lugares no habilitados, ocultadas, disimuladas o sustraídas del control aduanero. Someter a la modalidad de reembarque sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Multa equivalente al 15% del valor del FOB de las mercancías por cada infracción, cuando el declarante sea una sociedad de intermediación aduanera, un usuario aduanero permanente o un usuario altamente exportador, dependiendo de la gravedad del perjuicio causado a los intereses del Estado. Se podrá imponer en sustitución de la sanción de multa, sanción de suspensión hasta por 3 meses o cancelación de la respectiva autorización, reconocimiento o inscripción. Infracciones aduaneras graves. Hecho sancionatorio. No tener al momento de presentar la solicitud de autorización de embarque o la declaración de exportación de las mercancías los documentos soportes requeridos en el artículo 268 del presente decreto para su despacho. Declarar mercancías diferentes a aquellas que efectivamente se exportaron o se pretenda exportar. Consignar inexactitudes o errores en las autorizaciones de embarque o declaraciones de exportación presentadas a través del sistema informático aduanero o del medio que se indique, cuando tales inexactitudes o errores conlleven a la obtención de beneficios a los cuales no se tiene derecho. No conservar a disposición de la autoridad aduanera original o copia, según corresponda, de las declaraciones de exportación y demás documentos soporte durante el término previsto en el artículo 268 del presente decreto. Someter a la modalidad de reembarque mercancías que se encuentran en situación de abandono o hayan sido sometidas a alguna modalidad de importación. Someter a la modalidad de exportación de muestras sin valor comercial mercancías que superen el valor del FOB establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o que se encuentren dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 320 del presente decreto. Infracciones aduaneras graves, tenemos que la sanción es una multa equivalente al 5% del valor free on board de las mercancías por cada infracción, cuando el declarante sea una sociedad de intermediación aduanera
un usuario aduanero permanente o un usuario altamente exportador, dependiendo de la gravedad del perjuicio causado a los intereses del Estado. Se podrá imponer en sustitución de la sanción de multa, sanción de suspensión hasta por un mes de la respectiva autorización. Tenemos las infracciones aduaneras leves. ¿Cuáles son los hechos sancionatorios? Consignar inexactitudes o errores en las solicitudes de autorización de embarque o declaraciones de exportación presentadas a través del sistema informático aduanero o del medio que se indique. No imprimir ni entregar debidamente firmada la declaración de exportación a la autoridad aduanera dentro del término establecido en el artículo 281 de este decreto. No presentar dentro del plazo previsto en este decreto la declaración de exportación con datos definitivos cuando la autorización del embarque se haya diligenciado con datos provisionales. No presentar dentro del plazo previsto en este decreto la declaración de exportación definitiva cuando el declarante haya efectuado embarques parciales con cargo a un mismo contrato, consolidando la totalidad de las autorizaciones de embarque tramitadas en el respectivo periodo. Y la sanción es una multa equivalente a 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada infracción. Las agencias de aduana se clasifican en diferentes niveles y cada nivel debe poseer y soportar contablemente el patrimonio líquido para el respectivo nivel, quedando así: Agencia de aduana nivel 1, con un patrimonio líquido de 3.500 millones de pesos. Agencia de aduana nivel 2, con un patrimonio líquido de 438.200 millones de pesos. Agencia de aduana nivel 3, con un patrimonio líquido de 142.500 millones de pesos. Agencia de aduana nivel 4, con un patrimonio líquido de 44 millones de pesos. Las agencias de aduana tienen diferentes coberturas. La agencia de aduana nivel 1 ejerce actividades en todo el territorio nacional respecto a la totalidad de las operaciones de comercio exterior. La agencia de aduana nivel 2 ejerce su actividad en todo el territorio nacional respecto de operaciones sobre las cuales no exista limitación alguna para ejercer el agenciamiento aduanero. La agencia de aduana nivel 3 ejerce su actividad en una sola de las jurisdicciones aduaneras de las administraciones de la DIAN, de Bucaramanga, Cartago, Cúcuta, Ipiales, Maicao, Manizales, Pereira, Riohacha, Santa Marta, Urabá, Valledupar y demás administraciones que establezca dicha entidad respecto de operaciones sobre las cuales no exista limitación alguna para ejercer el agenciamiento aduanero. Agencia de aduana nivel 4 ejerce su actividad exclusivamente en una sola de las jurisdicciones aduaneras de las administraciones de la DIAN, de Arauca, Inírida, Leticia, Puerto Asís, Puerto Carreño, San Andrés, Tumaco y Opal y demás administraciones que establezca dicha entidad respecto de operaciones sobre las cuales no exista limitación alguna para ejercer el agenciamiento aduanero.